Hola, ¿qué tal queridos alumnos? ¿Cómo están? Te saluda una vez más el profesor Edison Nina Huiza, especialista en el área de anatomía y fisiología humana. En esta oportunidad vengo a compartirte un poquito más de este tema que hemos iniciado en la semana anterior, como es el tema de histología. Así que hoy día nos toca justamente revisar el siguiente tejido, como es el tejido conjuntivo y sus principales variedades. Así que comencemos rápidamente. Primero que nada, entonces, algunas características y algunos detalles que debo llevarme del tejido conjuntivo. Primero que nada, ya sabemos que tiene otro nombre. ¿Cuál es? Se le puede llamar también tejido conectivo. Recordemos que este nombre lo tenía porque el tejido conjuntivo también sirve para unir, para conectar a los demás tejidos, ¿cierto? Y rápidamente, una breve definición. El tejido conjuntivo es un tejido con células poco diferenciadas, poco especializadas y que ya sabemos que tienen un origen a nivel del mesodermo. Repasa el video anterior, ¿recuerdas? El mesodermo, las tres capas embrionarias, ¿no? Bien, ¿cuáles son sus principales características? Entonces, como vamos a ir viendo por acá, primero que nada aquí vamos a encontrar alguna cantidad de células que van a ser un poco escasas, ¿es cierto? Aparte de ello también vamos a encontrar el otro componente que vamos a ver en cualquier tejido como es la sustancia intercelular. Y de aquí justamente podríamos sacar una pequeña característica. Mira, el tejido conjuntivo tiene abundante sustancia intercelular y fibras conectivas. Obviamente porque la cantidad de células aquí es más escasa, a comparación del tejido que vimos la semana anterior que era el tejido epitelial. En el tejido epitelial había abundantes células, ¿sí o no? Y por lo tanto había escasa sustancia. Acá es al revés. Acá hay justamente pocas células, pero abundante sustancia intercelular. ¿Qué más? Como vemos por aquí, hay abundante cantidad de vasos sanguíneos, por lo tanto podríamos decir que este es un tejido altamente vascularizado, ¿sí o no? Otra, las células no tienen una forma característica, ¿no? Acá las células son y adoptan justamente formas distintas, ¿no? Por ejemplo, ves esta célula que tiene una forma así irregular, está por aquí una media alargada. En general, las células del tejido conjuntivo tienen formas irregulares, no son formas iguales. Ahora, las células de este tejido, atención, tienen un alto poder de regeneración. Estas células, atención, básicamente pueden regenerarse, pueden reproducirse, ya sabemos eso también, debido a que no son tan especializados. Recuerda justamente las definiciones que vimos en el video anterior, ¿no? Como era justamente qué cosa, ¿no? La especialización y lo que es la potenciación, ¿ya? Recuérdalo por fuerza aparte, ¿ya? Ahora, tiene también abundantes terminaciones nerviosas. Estas vendrían a ser entonces las principales características generales que tiene este tejido. Ahora, ¿qué funciones generales cumplía el tejido conjuntivo? Son las que estamos viendo por acá, mira. Soporte, nutrición, almacenamiento y protección. ¿Cómo es eso que soporte? Mira, el tejido conjuntivo prácticamente va a permitir que los órganos se mantengan en una sola posición y se mantengan en su posición correcta, ¿ya? Y también forma algunas envolturas, como por ejemplo las envolturas de los músculos y de los vasos sanguíneos. Por ende, entonces, gracias a ello, brinda soporte a varias estructuras de nuestro cuerpo, ¿no? Brinda nutrición porque el tejido conjuntivo, gracias a lo que es justamente, ¿no? La sustancia intercelular, va a haber un intercambio de sustancias, ¿no? Nutrientes y algunos metabolitos, como estamos viendo por aquí. Ahora, la función de almacenamiento se va a dar gracias a la presencia de unas células que de repente ya conoces, llamadas las células adiposas o adipocitos, ¿sí o no? Acá estamos viendo algunas de ellas, ¿no? Y estos adipocitos, atención, que conforman al tejido adiposo, básicamente sirven para almacenar material energético, que en este caso es la grasa. Ya, perfecto, ¿no? Y también una función de protección gracias a que por aquí vamos a encontrar algunas células como por ejemplo el plasmocito, que producía los anticuerpos, o de repente alguno que otro leucocito, los glóbulos blancos, ¿no? Estos conformaban al sistema inmunitario que nos brindan defensa, nos protegen, ¿no? Entonces, protección. Los macrófagos, los plasmocitos, los leucocitos, atención, permiten brindarnos defensa. Entonces, aquí vemos las características así generales y también las funciones generales de este tejido llamado tejido conjuntivo. Pero rápidamente, hoy día, nuestra clase más va a estar abocada a dos tejidos conjuntivos especializados, dos variedades, que en este caso son el tejido adiposo y el tejido cartilaginoso. Rápidamente comencemos a hablar del tejido adiposo. Primero que nada, como cualquier tejido conjuntivo, deriva del mesodermo, ya lo sabemos. Y acá vamos viendo y conociéndolo un poquito más. Mira, el tejido adiposo básicamente está conformada por unas células como las que estamos viendo por aquí, ya que tienen una gran gota de grasa, te voy adelantando ello. Células que se llaman, ya creo que recuerdas cuál es su nombre, los famosísimos adipocitos, ¿no? Entonces vamos por acá.
También ya sabemos que acá hay abundante cantidad de vasos sanguíneos y por lo cual colocaríamos que este es un tejido altamente inervado y vascularizado. Ya sabemos ello, ¿no? Ahora, otra característica, ya te lo dije justamente, ¿no? Que sus células se llaman adipocitos y estas obviamente se les va a catalogar como su célula representativa, el adipocito, ¿correcto? Muy bien. Ahora, estos adipocitos, como ya dijimos, tienen por acá sus vacuolas de grasa y también, obviamente, como cualquier célula, tienen sus núcleos. Entonces, acá tenemos más o menos una imagen de cómo es el tejido adiposo, ¿ya? Clasificación. Este tejido se clasifica en dos. ¿Cuáles son? El tejido adiposo amarillo y el tejido adiposo pardo, por el color más que nada que tienen, ¿no? El tejido adiposo amarillo también se le puede llamar tejido adiposo unilocular, grasa amarilla o grasa blanca. Ya veremos más adelante por qué se llama así. Y al tejido adiposo pardo también se le puede llamar tejido adiposo multilocular o también grasa parda. Allá. Mira, comencemos entonces a hablar del tejido adiposo amarillo, ¿ya? A ver, primero que nada, ya dijimos que tiene otros nombres, tejido adiposo unilocular, grasa amarilla, grasa blanca, que ahorita pasamos a explicarte el por qué lleva esos nombres, ¿no? ¿Cuáles son las principales características que tiene el tejido adiposo amarillo? Primero que nada lo observamos y creo que ya hemos visto que estos se llaman las células representativas, los adipocitos, pero los adipocitos del tejido adiposo amarillo, del amarillo, estamos allí, básicamente tienen su núcleo prácticamente replegado hacia un costado. A este núcleo se le llama núcleo excéntrico porque estuvo en un momento anterior en el centro, pero ahora está fuera, ¿no? El ex está fuera, pero ya fue, ¿sí o no? Por lo tanto, el núcleo excéntrico es obviamente una característica típica de los adipocitos del tejido adiposo amarillo. ¿Me entiendes? Allá. ¿Qué más? Encontramos también por acá algunas mitocondrias, pero lo más importante es que vamos a encontrar una sola vacuola o una sola gota de grasa, motivo por el cual esto es el que le da el nombre de tejido adiposo unilocular, de una sola vacuola, ¿no? Entonces, características, este tejido adiposo amarillo es la grasa más abundante de nuestro cuerpo, es altamente vascularizada. ¿Y dónde está ubicada, profesor? Netamente está ubicado debajo de nuestra piel, en una parte o una capa llamada la capa o tejido celular subcutáneo, debajo de la piel, ¿me entiendes? En todo lugar entonces donde haya piel, debajito vamos a encontrar un poco de tejido adiposo amarillo, ¿ya? ¿Cuál es su función? La función obviamente es reserva de energía porque acá se va a reservar una grasa llamada los triglicéridos. Muy importante ese punto, ¿no? Obviamente esto se reserva para situaciones de repente de ayuno prolongado o en general. Segunda característica o segunda función. Mira, el tejido adiposo cumple una función termoaislante. Evita justamente la pérdida excesiva de calor o de la temperatura en este caso, ¿no? Por eso unas personas que son de repente muy gorditas, ya, bien gorditas, bien chocloncitas, lo que sucede entonces, como tienen una gran capa de grasa, fácilmente no sienten mucho frío. Prácticamente la grasita impide esa pérdida de calor, ¿correcto? Termoaislante. Ya, otra. Tú sabes, obviamente, que la figura masculina con la figura femenina son distintas. Por ejemplo, la figura femenina tiene justamente ensanchadas las caderas y en general este ensanchamiento de estos lugares obviamente es gracias a la acumulación de grasa. Por ejemplo, esto es gracias también a las hormonas, como los estrógenos de una mujer, que distribuyen la grasa de esta forma, para que obviamente adoptes esa figura femenina. En cambio, en un varón, atención, la grasa se va a acumular un poco a nivel de los hombros, en la caja torácica, adoptando la típica figura masculina. Entonces, función de tejido adiposo amarillo, modela el cuerpo. Ya. También rellena espacios, obviamente, y también cumple una función mecánica amortiguadora. Esto gracias a que por ahí, de repente recordarás, en algunos lugares, como por ejemplo las palmas de tus manos, los talones, hay una gran acumulación de tejido adiposo que sirve para amortiguar de repente una caída, amortiguar de repente en general el peso corporal, ¿no? Y qué mejor ejemplo también de repente recordar las patitas de algunos animales, ¿no? Como por ejemplo los perritos o de acá. Acá está la patita del michifús. ¿Qué sucede? Pero mira, te das cuenta que acá tiene como unas especies de almohaditas. Y ese es tejido adiposo que sirve la función de, o cumple la función de amortiguación. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué más? Ahora ya hemos hablado de tejido adiposo amarillo, así puntual, hablemos del tejido adiposo pardo. También se llama tejido adiposo multilocular o grasa parda y tiene las siguientes características. La principal diferencia con el tejido anterior, con el amarillo, es su adipocito. Este es el adipocito, atención, del tejido adiposo amarillo y este es del pardo. ¿Cuál es la principal diferencia que notas? Ya, esta es una célula esférica, esta es una célula media poligonal, su núcleo es excéntrico, su núcleo está en posición normal, se podría decir, pero acá la principal diferencia son la posición de las vacuolas. ¿Las ves? ¿No? Aquí solamente hay una sola vacuola y aquí hay varias. Por lo tanto, entonces, esas son las vacuolas de grasa.
Por lo tanto, muchachos, este es el detalle. Al adipocito del tejido adiposo amarillo, como solo tiene una sola vacuola, le llaman unilocular, ya creo que te lo mencioné hace ratito, ¿sí o no? En cambio, al adipocito del tejido adiposo pardo tiene varias vacuolas, por lo cual se le llama multilocular. Ya, entonces mira, formado por células adiposas pequeñas con pequeñas gotitas de grasa en su citoplasma, y son varias, por lo cual se le llama multilocular, ¿no? Ya sabemos ello. Tiene riego sanguíneo semejante a una glándula, ¿no? Es vascularizada, y principalmente acá quiero decirte dónde está ubicado el tejido adiposo pardo. Y mira, lo vamos a encontrar por acá. Lo encontramos en los fetos y en los neonatos, en los recién nacidos, ¿no? Y esto en las siguientes zonas. Por ejemplo, lo encontramos a nivel del cuello, a nivel de la región interescapular, entre las dos escápulas, en el abdomen y también un poco a nivel de lo que es el tórax. Entonces, muchachos, este tejido, todos nacimos con un poco de tejido adiposo pardo, pero a medida que fuimos creciendo ya prácticamente desaparece y lo que tenemos ahorita es tejido adiposo amarillo. Ya no tenemos tejido adiposo pardo. Y también lo presentan, por favor, ¿no? Hay que recordar algunos animales que hacen la hibernación, se duermen por un largo tiempo con la finalidad de ahorrar un poco de energía, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Cuál es la función del tejido adiposo pardo? Generar calor. Por esa razón, estos animalitos, ya creo que tú sabes que viven en lugares donde hay unos inviernos un poco crudos, ¿no? Por lo tanto, entonces, en ese momento escasea la comida y también para brindarse un poco de calor es que tienen en su cuerpo tejido adiposo pardo. Ya, perfecto, perfecto. Vamos ahora, atención, con otro tipo de tejido conjuntivo. Hasta ahí el adiposo. Vamos con el tejido cartilaginoso. Rápidamente, se define como un tejido sólido, semirrígido, atención, que es parecido a la consistencia del plástico, ¿ya? Así como el plástico no es ni tan duro ni tan blando, ¿correcto? ¿Cuáles son sus principales características? Mira, el mejor ejemplo para hablar del cartílago es el esqueleto de un feto. Tú sabes que nuestro esqueleto antes de ser hueso fue justamente cartílago, ¿sí o no? Entonces, si agarramos un poquito y lo visualizamos, ¿no? Encontraríamos que el cartílago tiene más o menos esta imagen o esta forma. Viéndolo a manera de esquema, aquí estamos encontrándolo, ¿no? Así que comencemos. Primero que nada, y un punto importantísimo, el tejido cartilaginoso es avascular, no tiene vasos sanguíneos. Igual que el tejido epitelial, sí, efectivamente. Ya vas conociendo dos tipos de tejidos avasculares, el epitelial y el cartilaginoso. Este está rodeado por una capita llamada pericondrio, que es tejido conectivo denso, ya lo vamos a conocer. Entonces está recubierto por el pericondrio. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué más sucede? Las células representativas, como las estás viendo por aquí, son estas de aquí llamadas los condrocitos. Recuerda que la palabra condro significa cartílago, ¿no? Ya, entonces ¿hay abundantes o escasas células? Hay escasas células, ¿no? Se hallan escasas células que se llaman condrocitos, ¿no? Acá tienes otra imagen para ver de manera, ¿no? Ya más específica a los condrocitos. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Obviamente, si hay escasas células, va a haber abundante, ¿qué? Sustancia intercelular. Claro, ya sabes eso. Mientras más células haya, menos sustancia intercelular. O viceversa. Mientras menos células haya, obviamente mayor cantidad de sustancia intercelular habrá. Oye, carece de nervios, no tiene nervios efectivamente. Y creo que estas son las características más importantes que tiene el tejido cartilaginoso. También se nutre por difusión, esto ya lo explicamos también cómo se nutría el tejido epitelial, por ser avascular, ¿sí o no? Ahí lo tienes, perfecto. Ahora, lo más importante es recordar la clasificación de los tipos de tejido cartilaginoso. Y son tres, son el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. ¿Qué me debo llevar de cada uno de ellos? Algunas características y sobre todo la ubicación, que es lo que te pregunta. Así que cartílago hialino. Características, mira, es blanco azulado y translúcido, es el típico cartílago, ¿ya? Y ojo, acá está la pregunta de examen, este es el cartílago más abundante de todos. Cartílago hialino es el más abundante. ¿Dónde está ubicado? Mira, está ubicado a nivel de lo que es el esqueleto de los embriones, esqueleto embrionario. También a nivel de esta estructura que separa tus fosas nasales en dos, el tabique nasal. También en algunos cartílagos de la laringe, ¿no? Como son justamente el cartílago tiroides, cricoides y aritenoides. Esto lo vamos a repasar mejor cuando hagamos atención a aparato respiratorio. También en algunas vías aéreas, como por ejemplo la tráquea, que es esta de aquí, ¿ya? Los bronquios y también en general en estas pequeñas, ¿no? Estas pequeñas porciones de cartílago que unen, atención, a tus costillas con este huesito que está acá al medio, con el esternón. ¿Cómo se llaman estos cartílagos? Cartílagos costales. Y también en algunos cartílagos de las articulaciones, ubicaciones del cartílago hialino. Siguiente tipo de cartílago, tenemos al cartílago elástico, mira. El cartílago elástico está constituido por gran cantidad de fibras elásticas y es de un color amarillento, ahí los puedes ir diferenciando.
El hialino era medio azulino, ¿no? En cambio, el elástico va a ser medio amarillento. Ahora, la ubicación. También hay cartílago elástico en algunos cartílagos de tu laringe, como por ejemplo el epiglottis, los cuneiformes, aritenoides. Esto lo voy a repasar en aparato respiratorio. ¿Dónde más? En el pabellón de la oreja, en el pabellón auricular, ¿sí o no? O también vamos a encontrarlo en este conductito de atención llamado el famosísimo CAE, conducto auditivo externo. De repente ya vamos a repasar cuando hagamos sentidos. Y también en una trompita llamada la trompa de Eustaquio, que comunicaba justamente a la faringe con el oído medio. Esta es la trompa de Eustaquio a nivel del oído, ¿ya? Y finalmente, el último tipo de cartílago, el cartílago fibroso, que tiene las siguientes características, ¿no? Tiene abundantes fibras colágenas distribuidas de manera paralela, ¿ya? Y los condrocitos se encuentran así formando largas hileras, ¿no? Y ahora no tiene pericondrio. Este es el único cartílago que no tiene pericondrio, esa capa que envolvía justamente el cartílago. Peri significa alrededor, condro, cartílago, ¿sí? No tiene pericondrio el cartílago fibroso. Vamos con las ubicaciones. Oye, acá estamos viendo la columna vertebral. Estas son las vértebras y creo que te has dado cuenta que entre vértebra y vértebra hay unos discos, ¿sí o no? Estos discos son cartílago. ¿Qué tipo de cartílago? Cartílago fibroso. Y ahora, como son cartílago fibroso y se encuentran entre las vértebras, ¿qué nombre les podrías colocar? A ver, tienen la forma de un disco, ¿no? Disco que se encuentra entre las vértebras. Ya, discos intervertebrales. Primera ubicación del cartílago fibroso. Segundo, estos son los huesos de la cadera, los huesos ilíacos, y acá vemos un pequeño cartílago que une por la parte anterior, por adelante, ¿no? A estos dos huesos. Este cartílago se llama la sínfisis del pubis o sínfisis pubiana. Este cartílago entonces también está hecho de cartílago fibroso. Y finalmente, atención, en lo que es la rodilla, alguna vez habrás oído hablar de los llamados meniscos. Los meniscos de la rodilla, entonces, muchachos, están conformados también, que son estos dos disquitos que vemos por aquí, que sirven para que aquí el hueso fémur prácticamente se articule con la tibia, ¿no? Los meniscos de la rodilla tienen también tejido cartilaginoso de tipo fibroso. Bien, muchachos, entonces, esta es una revisión rápida que hemos hecho el día de hoy de lo que es el tejido adiposo y el tejido cartilaginoso, variedades de tejido conjuntivo. Para más detalles vamos a estar justamente esto desarrollándolo en las actividades que tenemos en esta semana. Bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos a la siguiente semana. Chao, chao.